Pues bien, en estudios anteriores hemos visto cómo orar, ya lo vimos, ¿no, hermanos? Cómo leer, cómo interpretar y cómo aplicar la palabra de Dios. Y como resultado, pues vamos a ser transformados. Si nosotros oramos, leemos, interpretamos y aplicamos la Biblia, tiene que suceder algo. Debe suceder algo cuando uno lee bien la Biblia, la entiende y la aplica, no puede seguir siendo la misma persona. Si no hay un cambio, algo está pasando. Ya lo vimos. Igualmente hemos aprendido a interrogar el texto con preguntas como quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿se acuerdan? Con los leprosos, quién iba, qué pasaba, qué sucedió, qué querían. Entonces estamos aprendiendo a leer la Biblia. Y la misión nuestra es que cada creyente aprenda a leer la palabra del Señor por su propia cuenta, para que entonces tenga recursos espirituales, pueda defenderse, no dependa de un pastor, de un líder, y corre menos riesgo de que lo engañen cuando por sí mismo recibe la palabra de primera mano. ¿Cómo recibe uno la palabra de primera mano? Leyéndola. De primera mano el Señor me va a hablar a mí, no a través de un pastor, ni de un líder, ni de una predicación. Me va a hablar directamente a mí. Pues claro, es bueno cuando hay buenas predicaciones, pero no nos podemos basar en buenas predicaciones, sino en ir directamente, como vamos a ver hoy, a disfrutar de las promesas, porque hoy vamos a hablar de promesas. No vayan a alistar el bolsillo. Vamos a hablar de las promesas para disfrutar lo que es la vida espiritual. Porque cada que se habla de promesas, ya se imaginan lo que pensamos, ¿no? En la parte material, económica. Recientemente vimos cómo usar la poderosa herramienta puesta por Dios al servicio de cada uno de sus hijos, como fue la armadura, Efesios 6. Entonces, mire cómo venimos en los estudios últimamente, aprendiendo a leer. Luego vimos haciéndole preguntas al texto. Qué bueno hacerle preguntas. ¿Quién escribió? ¿Para qué escribió? ¿Dónde escribió? ¿Cuándo escribió? ¿A quién le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Por qué se lo dijo? Entonces uno va mirando y dice, bueno, pero ¿quién está escribiendo aquí? ¿Es el Señor el que está hablando? ¿Es Pablo? ¿Es un apóstol? ¿Es un profeta? ¿Quién está hablando? ¿Es Jesucristo? ¿Es Dios? Y uno va mirando y le va haciendo preguntas al texto, y eso le va ayudando en la interpretación, porque va a comprender. Conociendo el uso del armamento para estar firmes en la fe, aprenderemos ahora cómo avanzar en medio de un mundo hostil que está bajo el regazo del enemigo. Como venimos así en ese estudio progresivo, hoy vamos a ver, bueno, ya vimos la armadura. ¿Qué es la armadura? Quieto ahí resistiendo. Pero hoy vamos a ver que no debemos quedarnos quietos solamente, cómo avanzamos también. Y hoy vamos a ver cómo avanzamos espiritualmente en nuestra vida diaria, individual, hermanos. Una cosa es estar en la iglesia, pero esto es asunto individual. Para lograrlo, también el Señor nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas para poder vivir y crecer en santidad. Hay una cantidad de promesas en la Biblia, hermanos. Sabemos de 1800 por lo menos, pero maravillosas promesas. Pero aquí las condensó Pedro para nuestro crecimiento espiritual como un todo en uno, hermanos. Nuestro tema de hoy tiene que ver con el crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué es el crecimiento espiritual? ¿Quién me ayuda mientras yo voy a la zona de alimentación? ¿Qué pensamos que es el crecimiento espiritual? Dígame. Conocimiento de Dios a través de su palabra. ¿Cómo ese desarrollo? ¿No? Fíjense que los niños se van desarrollando. Y si estos niños no están bien alimentados, ¿cómo se van a levantar? Pues raquíticos, que cualquier gripa los manda a urgencias. Pero si ellos están bien alimentados, no es que no les dé gripa, sino que es mucho más llevadera y más manejable. El crecimiento espiritual es el proceso de parecerse cada vez más a Jesucristo. Al creer en Jesús, el Espíritu Santo comienza el proceso de conformarnos más y más a su imagen. O sea, lo que se busca de parte de Dios en el crecimiento es que reflejemos más a Jesucristo con nuestro testimonio, con nuestra vida, que nos parezcamos más a Él. Ese es el crecimiento, incluye eso el crecimiento espiritual. Y lo que estuvo leyendo el hermano John nos dice, segunda de Pedro 1:3-8, que mediante el poder de Dios, porque es por el poder de Dios, todas las cosas nos han sido dadas para vivir una vida de piedad, la cual es el objetivo del crecimiento espiritual.
El Señor no nos abandonó, nos salvó y ahora nos está dando todas las herramientas para que nos defendamos, pero también para que avancemos, para que no nos quedemos en un solo sitio. Los creyentes hallamos lo que necesitamos mediante el conocimiento de aquel, lo cual es la clave para obtener lo que necesitamos. En la medida que conozcamos de Dios, nos damos cuenta que Él tiene lo que yo necesito. Pero en la medida que yo le conozca, como cuando uno está en una premura, hermano, ya sea económica o necesita algo, así sea una herramienta, uno dice, ay, yo sé quién la tiene. Y si es un momento, es alguna situación mucho más delicada, no, yo sé a dónde voy a ir, porque yo sé que, porque conoce. Igual en mis necesidades espirituales, yo sé a dónde ir porque le conozco, porque es todopoderoso, porque dice Él que no me dejará ni me abandonará. Nuestro conocimiento de Él viene de su palabra, que nos ha sido dada para nuestra fortaleza, edificación y crecimiento espiritual. Lo único que nos hace vigorosos espiritualmente es la meditación de la palabra, la lectura, la oración, ella es la que nos fortalece. Sucede en la quietud de nuestro tiempo. Oído, mire cuándo viene el crecimiento espiritual, hermanos. Sucede en la quietud de nuestro tiempo con el Señor, en la oración y aplicación disciplinada de su palabra. Cuando usted puede, hay hermanos que leen la Biblia en la noche, otros a la medianoche, otros a la madrugada, otros en el día, pero buscan como la soledad, como esa quietud. Y en esa quietud, orando y meditando en la palabra, se va viendo la manifestación del Señor. Entre el escándalo no va a pasar nada. En el ruido, acuérdese de Elías, no vino ni en el trueno ni en el terremoto, pero vino en lo apacible. Y el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que intercede por nosotros con gritos, con gemidos indecibles, con una paz. Y en ese encuentro con Dios viene la manifestación de su poder, hermanos. Viene la enseñanza para nosotros. Las preciosas promesas para el creyente, nuestro tema de hoy. Segunda, 1, 3, 10. Yo traté de hacer ilustración de varias formas porque sé que las ilustraciones nos ayudan mucho. Entonces yo trato de buscar la forma en que de una u otra manera nosotros vayamos aprendiendo a tener esa palabra, retenerla. El nuevo nacimiento. ¿Cómo hace uno, hermanos? La base para el crecimiento espiritual, ¿cuál sería? Lo primero que debemos hacer para pensar que podemos crecer espiritualmente, ¿qué es? Amén. Saber que somos salvos. Porque esto no es para el mundano ni para la gente que no es creyente. Esto es para los salvos. Yo debo saber que soy salvo, que el Señor Jesucristo ha hecho la obra en mí. Y esto comienza desde Juan 3:3. Para algunos ya esto es un recorderis, pero hay personas nuevas, tanto por al otro lado de la cámara, personas que están entrando nuevas a escuchar el Evangelio, y para ellos esto es nuevo. De pronto para nosotros no. Se encontró Jesús con Nicodemo, ¿recuerdan aquella noche? Y le respondió Jesús después del saludo de Nicodemo: maestro, rabí, sabemos que tú haces muchas cosas. Y al Señor no le captó el halago, sino de una vez le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es nuevo nacimiento? Muy bien, eso es aceptar lo que Jesucristo hizo en el Calvario, que murió, fue sepultado y resucitó por mí. Cuando yo creo eso, el Espíritu Santo entra a mi vida y quedo sellado por Él para siempre, hermanos. Nunca va a salir de mi vida el Espíritu Santo, que está ahí muy tímido entrando, pero se ve alguito. Jesús le dice a Nicodemo: mira, Nicodemo, tú eres muy buena gente, tú eres buen padre, tú eres buen esposo, tú eres buen hijo, tú eres decente, tú eres educado, pero eso no te va a llevar al cielo. Imagínense que le digan a uno eso. Eres el maestro de Israel.
como decir de lo más importante de la religión tradicional. Tú eres el que mandas, pero eso no te va a llevar al cielo. Debes nacer de nuevo, Nicodemo. Está hablando el Señor con él esa noche ahí, y luego le dice Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no recibe la palabra por intermedio del Espíritu Santo no va a entrar al cielo, porque Dios lo ha determinado así. Y le sigue hablando el Señor a Nicodemo. Lo está evangelizando al estilo del mejor evangelista del mundo, de Jesucristo. Y mire lo que le está diciendo. Mira Nicodemo. Y Nicodemo dice: pero ¿cómo puede ser, Señor? Pero es que esto es imposible, volver a entrar al vientre de mi mamá. Ya Nicodemo, el Señor le dice: ¿eres tú maestro y no sabes? Y después le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuándo fue levantado el Señor? Sus manos fueron horadadas en el piso y luego lo levantaron. ¿Para qué lo levantaron? Porque lo hubieran podido dejar en la cruz ahí en el piso. ¿Para qué lo levantaron? Como un escarnio, la muerte más vergonzosa, pero también para que el mundo lo viera, que sí fue cierto, fue público que murió en la cruz. No fue a las escondidas, porque hubieran podido decir: no lo vimos, pero lo vieron ahí colgado. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Para qué lo subieron a la cruz? ¿Para qué lo crucificaron? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Y luego le dice: mira Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree. Todavía sigue en el diálogo con Nicodemo, o sea que lo evangelizó. ¿Tuvo efectos en la evangelización de Nicodemo? Sí. 18 meses después, en la cruz del Calvario, ahí murió Jesús, y Nicodemo fue y reclamó el cuerpo de Jesús y llevó las especias para darle sepultura de rey, porque sabía lo que estaba en el aviso: este es el rey de los judíos. Tanto Nicodemo como el ladrón creyeron lo que Pilato mandó escribir y no creyó. Este es el rey de los judíos. Ese Nicodemo que evangelizó el Señor, 18 meses después llegó a los pies de Cristo. Por eso no se preocupen cuando predican el evangelio y la gente no va enseguida a la iglesia, hermanos. No se preocupen, simplemente compartamos que a la iglesia los lleva hacia el Espíritu Santo, no nosotros. La misión nuestra es: predique el evangelio, hábleles de Cristo. Ya ellos verán si quieren asistir, el Espíritu les pondrá en su corazón porque se han salvado, y ellos buscarán un sitio donde puedan aprender más de la palabra del Señor. De modo pues que, porque a mí me han dicho varios hermanos, pero uno les dice y no pasa nada. No, tranquilo, usted no sabe si pasó o no pasó. El que sabe es el Señor y la otra persona. Pero no se preocupe si entregó un tratado, si compartió el evangelio y se regaló un Nuevo Testamento y que en ese momento no vio nada. Así pasó con nosotros. ¿Cuántas veces no nos insistieron? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no nos hablaron de Cristo y corra. No, será bueno, será malo. Pero es que ¿qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi abuelita que va allí? Y uno empezó a poner todo tipo de... Y de pronto el Espíritu lo tocó y fue. Y queremos que los demás sí lleguen de una. No es así. La obra la hace el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el resultado de haber nacido de nuevo? ¿Carro, casa y beca? No. Aquí está el resultado. Tenemos ahí una cabeza, ahí va el corazón. Acuérdese que la Biblia, este es el corazón del que habla la Biblia. Rara vez el Señor habla de este, que es el órgano que irriga la sangre, ¿no? Este es el corazón. ¿Qué pasó en el nuevo nacimiento? ¿Qué nos dio? ¿Qué nos llegó al corazón? ¿Qué nos dio el Señor? Mente nueva. Ya nos la había dado cuando nos creó. En el soplo de vida, por eso somos semejantes a Él, porque nos dio mente, corazón y voluntad. Pero como eso se corrompió por el camino, vino Jesucristo y nos da una nueva mente, un nuevo corazón
y una nueva voluntad. Eso es lo que está aquí, hermanos. Eso es lo que tenemos entre 100 y 100. Mente y corazón. Aquí están las emociones. Aquí está el amor. Pero también está el odio. Aquí está el perdón, pero también la falta de perdón. Aquí está si murmuro, si critico, si me callo, si estudio. Aquí está. Y nada de lo que uno haga lo puede hacer sin la orden de acá. Aquí es donde sale la orden para pecar o no pecar para los miembros, para los órganos. Todo sale de acá. Si no hay orden, imagínense que la lengua no recibe la orden de hablar. ¿Cómo diría Solano? Pero ella recibe la orden y se mueve y habla. Todo viene de acá, hermanos, lo bueno y lo malo. Entonces, como en la creación, ahora de nuevo nos es dada la mente, ¿para qué? ¿El corazón para qué? ¿Y la voluntad para? Ahí está. Cuando mi mente conoce de Dios, cuando mi corazón le ama, cuando mi voluntad le obedece, estoy en comunión con Dios. Estoy en armonía con Dios. Si algo falla, perdí la comunión con Dios. Ya se perdió la armonía. Pero hay algo que debemos tener en cuenta, hermanos. Sin embargo, el viejo hombre no es quitado. ¿Rico que lo hubiera quitado o no? ¿Qué creen? Aquí quedó el viejo hombre. ¿Qué era mejor, que lo hubiera quitado? Seríamos robots. Seríamos autómatas. Y el Señor no quiere llevar a nadie de la nariz. Nos dejó el hombre para tener también la libertad de guerrear o no guerrear, de dejarlo libre, que actúe o de opacarlo a través de la oración y de la meditación de la palabra. Ahí está detrás de cada uno de los que estamos aquí, de los que están al otro lado. Aquí está el viejo hombre listo a atacar, listo a responder. Está esperando la oportunidad, hermanos, y sí que se la damos a diario, ¿o no? Y más de una vez. Y dice el Señor: no dé lugar al diablo. No tenemos el diablo acá, desde luego, porque él no puede entrar acá. Él está por fuera haciéndome piruetas. Pero sí tenemos el viejo hombre de la vida pasada. De ahí que, para que yo no traiga malos recuerdos ni malos pensamientos de la vida pasada, con la meditación, con la oración de la palabra, aplasto ese viejo hombre y le doy la libertad a la nueva mente. Por eso dice el Señor en Efesios: revestidos del nuevo hombre. Ya no viváis como los otros gentiles. Ya no hagas las cosas del pasado, porque yo te puse una mente nueva, un corazón nuevo y una voluntad nueva. Si yo no aprovecho eso que el Señor puso en mí, entonces yo estoy en mucho riesgo de que mi vida espiritual esté por el piso. Como yo ya tengo nuevo nacimiento, como tengo nuevamente nuevo corazón y nueva voluntad, entonces el Señor me dice: toma estas preciosas promesas, porque sabes cómo hacerlo, tienes pensamiento, me amas y tienes la voluntad de apropiarse de ellas, pues te las voy a dar. Y vamos a ver las promesas que Él tiene para nosotros. Dice la palabra del Señor, vamos a leer: como todas las promesas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Aquí hay una palabra clave en este párrafo. ¿Cuál es la palabra clave? La que se repite varias veces. Conocimiento. ¿Cuántas veces está? 1, 2, 3. ¿Sí ve? Por eso siempre le decimos a los hermanos: lea con propósito. Un párrafo, ¿cuántas veces se está repitiendo? Cuando se repite una palabra 1, 2, 3 veces, es palabra clave. Algo está diciendo respecto a ese tema.
Entonces, por eso es bueno siempre conocimiento. Ahora miramos conocimiento de qué. Mire lo que dice arriba. Nos han sido dadas por su divino poder, o sea, todas las cosas que pertenecen a la vida no vida de ser humano, sino a la vida como creyente, porque somos salvos, y a la piedad, a esa reverencia, a ese respeto hacia Dios, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Amén. Por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas. Nos ha dado, ¿qué quiere decir? Acordémonos de la armadura. ¿Qué tiene? Nos ha dado, ¿qué nos dice? Ahí las tiene. Ha puesto a disposición de nosotros. Tome, hermano, que no las quiera coger, apropiarse. Por eso yo le digo al hermano, a la hermana, nunca le reclame a Dios. Hay hermanos que reclaman promesas y se predica que reclame esa promesa, pero ¿cómo la va a reclamar si ya se la dieron? Ya el asunto es que yo la quiera tomar o no la quiera tomar. Pero ¿cómo voy a reclamarle a Dios? Y lo ponen a uno a pelear con Dios. No, Él no me contesta, a mí no hay promesas. Ahí las tiene, hombre. Lea la Biblia. Nos ha dado preciosas y grandísimas. No es cualquier cosa lo que da Dios, hermanos. ¿Por qué? Somos participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo así que nosotros somos participantes de la naturaleza divina? Sí, por el hecho de tener el Espíritu de Dios, somos partícipes de esa vida divina que Él también tiene. No somos dioses pequeños, pero nos participa. Como cuando alguien se casa, ¿no? Le participo el matrimonio, lo hace partícipe como si fuera la familia de lo que va a suceder. Él nos está haciendo partícipes de... ¿Hasta dónde llega el Señor, hermano? Que nos hace partícipes y somos coherederos con Cristo también. Es decir, nos dio tanto, hermanos, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Qué es huir? Como escaparse. Sí, nosotros nos escapamos por el poder de Dios, habiendo huido, como nos escapamos de esa corruptela, como salimos de ese mundo, el Señor me está diciendo, toma para que te fortalezcas, porque has salido y vas a tener tentación, vas a tener problemas, dificultades, fortalécete. Te estoy dando estas promesas. Vosotros también poniendo toda, ¿qué? Pereza. ¿Qué es diligencia? Ganas, deseos, empuje. Por eso cuando vamos a la Biblia no podemos venir aburridos o venir aquí aburridos ni los miércoles ni los domingos. No tenía para dónde irme. No, me tocó. No, yo vengo porque quiero aprender, le pongo diligencia, yo quiero escuchar. Claro, me tocó, ¿no? Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, ya les voy a decir qué es añadir. Ustedes también pueden ir pensando qué es añadir. Está con D, ¿no? No añadir, sino añadid. Con D. Añadid a vuestra virtud. A vuestra fe virtud. Añadid. Vamos a mirar qué es añadir. Leemos el otro pasaje. A la piedad, ya vimos el anterior, ¿no? ¿Qué pasó en el anterior? Finaliza al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, pero no hago mención acá porque lo voy a explicar mucho más detallado. Estamos apenas en la lectura, pero en una lectura rápida, pero con propósito. 1:7, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Dejaron el amor de último, ¿no? ¿Por qué sería? Ahora miren esto, 1:8. Ya vimos las promesas. Ahorita las vamos a ver en detalle, pero ya las leímos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles cosas? Las promesas. Si estas cosas están en mí y abundan, no es con mi chicatería. No nos deja estar ociosos. ¿Sabe cuál es el riesgo de la vida cristiana? El ocio espiritual. Uy, eso sí es peligrosísimo, hermanos. Porque el enemigo va a trabajar impresionante cuando hay ocio. Si nomás es un peligro el ocio físico, el ocio material, ¿cuánto más el espiritual?
no nos van a dejar estar sin fruto, ya miraremos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuál es? El que no cogió esas promesas para vivirlas, tiene la vista muy corta. ¿Y qué pasa con los que tienen la vista corta? De tumbo, allí, a ver dónde les dicen, dónde les aconsejan, y dele por un lado y dele por otro, y de tumbos, teniéndolo todo en casa, como quien dice, buscando por allí, buscando por otro lado. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, se le olvidó de dónde se escapó. Corre el riesgo de volver otra vez a los viejos pecados, porque se le olvidó la escapada que tuvo por estar ocioso. Cuando uno está ocupado, no está pensando en cuál fue mi pasado, ya estoy avanzando y puedo ayudar a otros. Pero cuando hay ocio espiritual, viene todo tipo de maquinaciones, de inquinas, de murmuraciones, de críticas, de no puedo esto y lo otro, quién está corriendo mejor que yo, quién se está cayendo, y viene un pocotón de cosas que no me dejan avanzar, porque hay ocio espiritual. Por lo cual, por lo anterior, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Esa vocación es la confesión que yo hice una vez delante del Señor. Mi vocación es confesión. Yo soy salvo, yo creo en Jesucristo, tengo que estar firme con esa salvación y elección, porque he sido elegido por Él, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ese no caeréis, ¿cómo lo podemos ver? No como que no vayamos a pecar, porque siempre vamos a pecar. Ese caer tiene que ver en que dude de mi salvación. ¿Será que sí o será que no? Como que vivo dudando, como que no tengo una interpretación correcta, entonces estoy en un riesgo de caerme, no de perder la salvación, sino de caerme del gozo de la salvación. De no disfrutar de esas promesas Bueno, que no han sido dadas. dudo, pero si no me las he apropiado, pues que tengo derecho a todo. Pero si yo me apropio de lo que me ofrece el Señor, lo disfruto, lo gozo y ayudo a otros, porque uno quiere que también los demás disfruten de la vida espiritual. No caeréis jamás, porque si estas cosas están en vosotros y abundan es, hermanos, lo que dice Colosenses, que la palabra del Señor more en vosotros abundantemente. Yo debo leer, releer y volver a leer y volver, pero saco mi tiempo en la mañana o en la tarde o en la noche. Eso no quiere decir que sea un fanático, un evangélico peligroso, pues no, que saque un tiempo para el Señor, como uno saca tiempo para comer. ¿Cuánto más puede sacar para las cosas espirituales? No os dejarán estar ociosos si estoy ocupado, hermanos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios y en cuanto al testimonio y en cuanto a mi fortaleza espiritual. Se ve mi fortaleza espiritual. Doy testimonio. Reflejo al Señor Jesucristo. ¿Por el qué? Por el conocimiento, otra vez, de nuestro Señor Jesucristo. Es el conocimiento. Pero es bueno. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ya sabemos, ¿no? No se nos puede olvidar. Que nunca se nos olvide lo que hizo el Señor con nosotros a través de su preciosa sangre, que nos limpió, hermanos. Ya después de tanto tiempo nosotros no podemos estar en esto, que somos ciegos, que no avanzamos. No, ya después de tanto tiempo, olvídense, hermano, ya después de 3, 4, 5 años debemos ser ya maestros, déjenme decirle, hermanos. Después de, dice el apóstol, pero ¿se quedaron ahí como niños? ¿No les pudo hablar a los de Corinto que tenían los 9 dones? No les puedo hablar como a espirituales, sino se quedaron como niños ahí, criticando, murmurando, con contiendas, que este predica mejor, que este predica así, que mi iglesia es mejor, que le da allí. Se quedaron ahí. Y dice Hebreos, debiendo ser ya maestros. Y nosotros nos vamos volviendo maestros, no quiere decir que nos digan maestros, sino que podemos tener la capacidad de aprender y enseñarle también a otros. Eso es lo que quiere decir, que nosotros aprendamos y podamos llevar a otros al conocimiento del Salvador. Bueno, por lo cual es un término de conclusión, por lo cual, por lo anterior, para no estar ciegos, procure
afirmarse en la salvación, porque haciendo estas cosas y aprendiendo todo esto y alimentándose y recibiendo y apropiándose de estas promesas, no va a caer más. Si el creyente procura con diligencia apropiarse de las cualidades situadas por Pedro y las aplica en su diario vivir, no tropezará por las dudas, sino que disfrutará la seguridad de la salvación. Uno no tiene por qué dudar, hermanos, de lo que hizo el Señor en nuestras vidas. Uno tiene que estar gozoso, feliz, y esa felicidad se nota en la forma de ser, en el testimonio y también en procurar llevar a otros a Cristo. ¿Por qué? Porque es tanta la felicidad, hermanos. Es tanto el gozo que uno quisiera que los demás también supieran. La mamá, el papá, los hijos, los seres queridos, los amigos, que se salven. Esa es la gran preocupación, hermanos. Ahora sí vamos a la palabra añadir. Según el diccionario, ¿no? Agregar, incorporar algo a otra cosa. Sí, claro, añádale, ¿no? Póngale encima. Aumentar, acrecentar, ampliar, sumar o unir una cosa a otra de manera que forme un todo homogéneo o que aumente en algún sentido, claro. Decir algo más de lo que ya se ha dicho para complementarlo o adecuarlo. Añádale, hermano. Ay, añádale esto, dice uno, ¿no? Cuando está hablando con alguien. Ay, súmele esto. Añádale. Como una torta, ¿no? Entonces, uno va añadiendo en la vida cristiana, le añade. Yo tengo conocimiento. Bueno, tengo que ser de buen testimonio. Lo vamos a ver. Yo tengo buen testimonio. Ojo, tengo que ser paciente. Yo soy paciente. Y así los vamos a mirar para aprender en esta mañana cómo manejar un tema y que nos lo podamos llevar puesto. Que nos lo podamos llevar puesto, hermano, usándolo. El riesgo de un corazón vacío. Aquí tenemos un corazón vacío. Arriba es como la mezcolanza de sesos y todo. Se le destapó la tapa. La materia gris. Y para completar es gris. Entonces ahí tenemos un corazón vacío esperando a ver qué cae. Y cuando estamos esperando a ver qué cae, cae pero uno. Es un riesgo esperando a ver qué cae con el corazón abierto, hermanos. Efesios 5:15 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Debemos estar mirando cómo andamos, cómo está el corazón, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No puedo estar con mi corazón vacío, hermanos, en ocio espiritual, sabiendo el tiempo tan peligroso que hay, hermanos. Debo estar muy, muy despierto y muy ocupado. Segunda de Pedro 1:9, volvemos a repetir, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El Señor nos está diciendo a todos los creyentes, ojo con su corazón, no lo vaya a mantener vacío, mire cómo está andando, no como los necios que no hacen nada, sino como sabios. ¿Sabios qué quiere decir? Conocedores de la palabra de Dios, conocedores de las escrituras, sabios, aprovechando bien el tiempo, porque el ocio no deja aprovechar el tiempo, hermanos. Se desaprovecha mucho tiempo. Aproveche el tiempo, porque estos días lo estamos viendo, ¿no? Son malos y recontra malos, hermanos. Y las noticias de mañana, yo no soy profeta, pero las noticias de mañana serán lo mismo, peor y peor y peor. ¿Por qué? Porque se acerca la venida del Señor. La gente está esperando que esto vaya a cambiar y que Purrundum baje y que los nuevos gobernantes que van a elegir el próximo mes, entonces van a arreglar la situación y el mundo. Ellos simplemente van a gobernar, pero esto sigue su curso apocalíptico, hermanos. Esto no lo va a cambiar nadie. Podrán hacer algunas mejoras, obviamente, como administradores, y para eso los van a nombrar. Pero como va el mundo, él sigue su curso, hermanos. El Señor no va a parar esto que porque pusieron buenos concejales.
o un buen alcalde. No, el Señor no está. Él va a decir en su programa, hermanos, alistándonos para irnos. Si llegan gobernantes que nos ofrecen toda la comunidad, se nos olvida el evangelio, hermanos. Pero repito, obviamente anhelamos que hagan cosas buenas y para eso se nombran. Pero debemos estar ocupados. El crecimiento espiritual con la palabra ahí. Si no hay palabra en el corazón, no hay crecimiento. De modo que si alguno está en Cristo, oído, hermanos, ese corazón no está vacío, ni ocioso, ni resentido, ni cosa por el estilo. Si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? Todo lo que tenga desagrado para Dios. El chisme, la grosería, la murmuración, la crítica, la borrachera, el adulterio, la fornicación, todo lo que haya sucedido antes de Cristo, todo eso es del pasado. Ahora las cosas son. Ahora ya tengo la palabra que antes no tenía. Tengo las promesas que antes no tenía. Disfrútela, vívala, porque tengo una vida nueva. El Señor me compró y me rescató con su preciosa sangre. Ahora yo soy nueva creación porque me puso mente, corazón y voluntad nueva. Sin olvidar que ahí abajo está agazapado el otro como Garfield, esperando que lo saquen. Aquí el tren llegó a la estación con todo lo que llevaba. Imagínense, es una persona nueva. Nueva. Dice Filipenses 3:3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo oído, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Uno de los grandes problemas de hermanos en Cristo es que no han podido olvidar el pasado. Y ahí está ese pasado. Y dale con el mismo cuento. Y que hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, y que la mamá, y que el papá, y dale con ese cuento, y usted me robó, que usted me quitó, y que el día del matrimonio usted me echó el ponqué por la cara. Y eso fue hace 40 años. Y ahí lo tengo, hermano. Todavía está untada de crema según eso. Y no olvida, y entonces uno se pregunta, ¿dónde está la salvación? ¿O no la hay? ¿O no ha comprendido? Pero dice que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El vocabulario, los chistes, las amistades, las relaciones, el estilo de vida pasada mundano quedó atrás. Ahora todo es nuevo. Por eso Efesios me ayuda mucho. Cuando puedan lean Efesios 3:4. Renovados. No vivan como los otros gentiles, porque ustedes ya los he comprado. Y Pablo dice, yo olvido todo lo que tengo acá. Todo lo que fue Pablo, hermano. Pablo fue hasta un criminal cuando estuvo en la muerte de Esteban, hermanos. Y Pablo hizo muchas cosas contra los cristianos, pero Pablo también era inteligente, estudiado, de buena familia, hebreo de hebreos. Él sí era de los legítimos. Y todo lo tengo por basura. Ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Todo fue cambiado por 5:17. El que está en Cristo, nueva creación, nueva criatura. Y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ese pasado atrás. Ya no tengo por qué traerlo de recuerdo. Porque es que, hermanos, cuando nos acordamos del pasado, se nos amarga la vida, excepto si es un asunto bueno. Porque me puedo acordar del año pasado, en diciembre, la torta que hicieron. Uy, qué delicia. Pero no me puedo acordar de la cachetada que me dieron. O el pisón que yo le pegué a otro. O lo que pasó, o lo que me dijo, porque me acordé y me amarga la vida, hermanos. Extendiendo a lo que está adelante, como abrazando lo que viene. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya nosotros abrazamos a Cristo, hermanos. Y dice él, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no está pensando en que le dieron una zunda, hermanos, en Listra, que casi lo matan. Pablo no está pensando en que lo encarcelaron y que lo persiguieron y que casi se ahoga.
Pablo no está pensando en todo lo malo que le hicieron y lo malo que él hizo, sino él está pensando en qué, en el premio por su evangelismo, por su predicación. Y eso es lo que nosotros debemos estar esperando, que nos vamos a enredar en lo que ya pasó, hermanos. Vivamos el presente y estemos armados de lo que viene. Viene Cristo pronto por nosotros. Debemos estar es como con empacando, perdónenme la expresión, empacando chiros. Debemos estar empacando maleta, listo, porque entonces, pero mientras viene, yo no me voy a desesperar. Mientras viene, comparto el evangelio, doy testimonio, hablo con los hermanos, oramos por los hermanos, leemos la Biblia, hacemos todo lo que podamos antes de que venga. Ojalá venga y nos encuentre trabajando para Él, independientemente de los trabajos que tengamos cada uno, ¿no, hermanos? Pero que nos encuentre ocupados, dando testimonio, que no nos vaya a encontrar con el corazón vacío. No hice nada, porque no nos va a decir siervo fiel. Ahora vamos con las palabras. Voy rápido, porque sé que de pronto les va a dar sueño. Tengo como esa pequeña percepción, está haciendo un calor muy bonito. Mire, añadir a vuestra fe. ¿Por qué colocan a la fe primero? Por eso hablamos del nuevo nacimiento. Y al haber nuevo nacimiento, lo primero que tenemos es fe. Ya tenemos la fe. ¿Qué es fe? Creer en Dios, confiar en Dios, obedecer a Dios, amar a Dios, esperar en Dios. Eso es fe. Creer en Dios, siempre confiar en Él, esperar en Él, obedecerle. Eso es creer, obedecer a Dios y amarle, adorarle, hermanos. Entonces yo ya tengo la fe. A esa fe me dice el Señor, como usted tiene fe y has creído, como ha creído en mí, tiene fe, entonces a esa fe hágale algo, añádale una virtud. Esa virtud, ¿qué sería? Una excelencia moral. No estoy diciendo que no peque, pero añádale el testimonio. Añádale también que es una persona en todo sentido, sí, en todo sentido, íntegra. Repito, no santurrona, porque en cualquier momento nos vamos a caer, pero no debemos estar pensando en la caída, sino en ser testimonio, hermanos. Entonces, añádale a esa fe. Usted dice que es buen creyente, pero si es mal testimonio, me pone a dudar, hombre. Me pone a dudar lo que usted me está diciendo, que es buen creyente y su testimonio no sirve para nada. Y por eso mucha gente no cree, porque se les dice una cosa incoherente con lo que hacemos. Entonces, añádale a la fe una excelencia, una virtud, un testimonio. A ese testimonio, a esa virtud, hay que añadirle algo más: conocimiento. ¿Qué sacamos con que usted sea un buen creyente de fe, pero ignorante para las cosas de Dios? Problemático, se engancha por toda discusión, porque es un fanático. Los fanáticos son los que discuten por todo con la gente por la Biblia, porque no la conocen. Cuando usted conoce de la Biblia y escucha un comentario, se queda callado. No, por ahí no es. Pero como no sabe, es alegando. Es alegando. Una vez le dije a una señora, me acordé en la plaza de mercado, una hermana de 40 años en la iglesia, una ancianita, y me dijo: hola, hermanita Borri, ¿cómo estás? Bien, hermanita. ¿Qué más? Le dije: ay, estudiando la Biblia. Dijo: la letra mata. De una vez me mató. O sea, no estudié más, porque ella no sabe manejar esos versos. Le dije: no, hermana, ese no es el verso. Ah, entonces ahora sabe mucho. Entonces toca dejarla quietica. ¿Por qué? Porque también el Señor me dice que evite esas personas que son un tormento para el alma, porque no quieren y no quieren y no quieren. Porque no aceptan por el fanatismo. El fanatismo no acepta. El fanatismo cree tener la razón. Entonces, como usted es un buen creyente, tiene buen testimonio, añádale conocimiento de Dios. Añádale conocimiento de Dios a ese testimonio y a esa fe que tiene. No quiere decir que sea un maestro, que se sepa toda la Biblia, pero vaya añadiéndole, ahí le va agregando ese conocimiento para que no se quede ignorante. A ese conocimiento, oído, hermanos, todo esto va como en una relación. ¿Qué le añadimos? Dominio propio. ¿Por qué? Porque resulta que usted de buen testimonio, es excelente su vida de ser y estudia la Biblia, pero se volvió un orgulloso de miedo.
cree que en su iglesia sí saben y los demás no saben. Su pastor sí predica y el mío no. Y así. Entonces ya se cree mucho. Claro, por el conocimiento entonces se llenó. Y resulta que como usted viene con buen testimonio, con buena fe, a ese conocimiento que está aprendiendo, llévelo con calmita, hermano. No se vaya a salir de entre el cuero. Con calmita, llévelo ahí con prudencia, hermano. Porque se puede volver, y eso es un riesgo, se lo digo, hermanos. Cuando una persona empieza a entender la Biblia, tiende a volverse orgullosa, a creer que los demás no saben y yo sí sé. Y por eso Él nos dice, quieto ahí con ese dominio propio, que también está en el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Y al final dice, dominio propio. Cállese. Deje que los demás, por ignorantes que sean, tienen sus razones, allá ellos. El conocimiento envanece, eso sí, hermanos. A ese dominio propio, ¿qué le podemos añadir? Téngale, ¿qué es paciencia? Esa es la palabra, ¿no? Qué paciencia, hermano. Resistir. Esperar, resistir, soportar. Quieto. Esa paciencia, como dice también la hermana, se va adquiriendo con lo anterior. Porque el conocimiento lo lleva a tener paciencia. Conoce de Jesús, conoce los apóstoles, conoce lo que ellos sucedieron, y sino qué paciencia la que ellos tuvieron. Entonces se va aprendiendo de ellos. A esa paciencia, ¿qué le podemos añadir? Piedad. ¿Por qué? Porque se puede volver insolente. Falta de reverencia y respeto hacia las cosas de Dios, como yo sé. Entonces puedo entrar a la iglesia o puedo tratar los temas espirituales como a mí me parece porque soy sobrado. Porque yo lo sé y esto lo manejo así. Tengo que tener reverencia y respeto hacia las cosas de Dios. No es la piedad de ser buena gente o de dar limosnas. No, acá no tiene que ver eso. La piedad acá es piedad, respeto, solemnidad ante las cosas del Señor. A mí me dicen aquí, ¿usted por qué empieza a las 10 de la mañana? Porque soy respetuoso con las cosas de Dios. Solemne con las cosas de Dios. Y cualquier reunión que me han puesto, nunca llego tarde, hermanos. ¿Por qué? Porque respeto las cosas de Dios. Es decir, me parece que debo ser esa piedad, porque si ustedes se quedan esperándome como en reunión política, se quedan esperando allá, hermanos, no, el hombre no vino, que hay respeto, claro, porque hay personas que llegan, entonces están esperando. En las expresiones debe ser respetuoso. Si carga la Biblia, si es un hijo de Dios, debe ser muy respetuoso. Si nosotros conocemos la palabra del Señor, ¿cuánto más reverencia hacia las cosas del Señor? En la asistencia, en el vestuario, en el comportamiento, en las cosas del Señor, debemos ser nosotros especiales, de respeto, de reverencia para con Dios, hermano. En todo lo que tenga que ver espiritual, reverencia. Y el Señor está mirando. Porque de pronto me enorgullezco, pierdo la paciencia y me vuelvo irreverente, hermanos. A esa piedad le voy a anexar ¿qué? Afecto fraternal, ¿qué es? La confraternidad como iglesia, como creyentes, el aprecio, el respeto hacia los hermanos. Todo lo que tiene que ver en esa relación respetuosa, hermanos, y afectuosa, hermano. Que sienta uno que no diga, ay, llegó el hermano Jorrico. No, hermano, que vemos a un hermano y aún tenga diferencias conmigo, las pueda arreglar. Se debe por el afecto fraternal que me pide el Señor. ¿Por qué? Porque tengo buena fe, tengo buen testimonio, tengo dominio propio, tengo paciencia, no soy orgulloso, entonces tengo que arreglar el asunto con mi hermano, tener afecto fraternal como hermanos en Cristo. Y el Señor está mirando eso. Si yo simplemente lo tengo por palabrería, o me llega y me sale por el otro lado, o yo estoy captando, el Señor está mirando mi corazón para fortalecerme. Y a ese afecto fraternal, la tapa. ¿Cuál es la tapa? El amor. ¿Cuál amor? Mi vida, un piquito para acá. ¿Cuál amor? El amor que su merced, perdonen por esta expresión, ya la está aprendiendo Luis. El amor que su merced le brinda a los demás.
Primera de Corintios capítulo 13, todo lo soporto, todo lo puedo, todo lo hago. Todo sí, por amor. Aguantarle por amor. Pero es fastidioso, aguántelo por amor. Pero es que chasquea, aguántelo por amor. Pero es que erupta. Ay, ¿qué me dice? Y ronca, ¿no? Sopórtelo por amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Quiere decir que perdona muchas cosas. No todo lo tiene en cuenta ahí como aquí cayó y aquí cayó y aquí cayó y aquí cayó. Nosotros no tenemos lista de pecados de los demás, porque el Señor no tiene la lista nuestra, nos perdonó y los arrojó al fondo del mar, hermanos. Entonces yo no tengo por qué tener la lista de los demás para decirle por qué y por qué y por qué se cae, porque entonces yo no tengo todo lo anterior. Es mentira. No tengo conocimiento, no tengo excelencia, no tengo fe, no tengo nada. Soy otro más del montón que estoy en la iglesia. Y eso no puede ser. El crecimiento espiritual no tiene que ver con ser hijo de creyentes. Oído. Se trata de un asunto individual para todos aquellos que han nacido de nuevo por el sacrificio de Jesucristo en el Calvario y la obra del Espíritu Santo. Esto no es que porque mi papá es así, entonces don Felipe es así, doña Natalia es así. Cada uno tiene su vida personal, su vida espiritual. Ellos sabrán cómo crecen, cómo se alimentan, ellos se dan cuenta. Asunto de cada uno, hermanos. Uno no puede obligar a los demás a que crezcan espiritualmente. ¿Por qué? Porque si yo soy nacido de nuevo, me nace, hermanos. Me nace crecer porque soy nacido de nuevo. Yo no quiero quedarme así. Yo quiero conocer más de lo que pasó en el Calvario porque soy salvo. Me nace ahora, no, yo quiero averiguar más. Y uno va averiguando más de quién. Hay niños que han sido y niñas que han sido adoptados, ¿no? Muchos, ¿no? Ellos quieren averiguar quién fue su papá. Ahorita me encargó una chica hace días, averígüeme quién fue mi mamá. Por estas fechas y por esto, porque yo quiero conocer a mi mamá. Fui adoptada. ¿Saben una cosa? Todos los que estamos aquí hemos sido adoptados. Yo quiero saber más del que me adoptó. Quiero conocerle más. Y entonces voy a tener una mejor relación. Voy a conocerle, voy a tener experiencias con él, me voy a alimentar, le voy a hacer caso y le voy a dar la gratitud por lo que él hizo conmigo, porque muchas veces no hay ese conocimiento dentro de las adopciones, sino simplemente se llenan papeles. Pero nosotros no estamos llenando papeles, nosotros sabemos quién lo hizo y le dio potestad a todos los que le recibieron de ser hechos hijos suyos. Este videíto, lo hice, pero más que todo como para ayudar a, ¿sabe qué es lo que queremos? Que se refuerce más. ¿Sí? Que quede mucho más. Mire, entonces, acá tenemos la fe, ¿no? La virtud, excelencia moral, es para recordar. Conocimiento de aquel que nos salvó de la palabra, pero también de conocer, tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Dominio propio, quieto en primera, antes de hablar, ojo. Pensar antes de hablar, antes de actuar. Dominio propio, paciencia, hermano, no se desespere, don Jorge. Tranquilo, hermano, que las cosas van fluyendo, no se desespere. Y le va acomodando todo eso. A ese respeto, esa reverencia hacia las cosas del Señor siempre deben estar en nuestra vida. Siempre, en todo momento, hermano, la piedad. Esto era para refortalecer un poco más, fortalecer afecto fraternal entre hermanos en Cristo. Esa amistad entre nosotros, ese respeto, hermanos, y a eso, afecto, amor. Y si todo esto está en mi vida, es porque en mi vida ha sucedido algo, hermanos. Sencillo. Está la palabra de Dios. Si eso ha pasado en mi vida, es porque está morando la palabra del Señor. De lo contrario, hermanos, voy a quedar vacío toda la vida. Vacío, dando tumbos, amargado, resentido, emproblemado,
con ganas de orar un día, con ganas de ir a la iglesia otro día no. No estoy gozándome la vida, hermanos. Y con todas estas preciosas promesas, hermanos, ¿cómo me las voy a perder? Yo me acuerdo cuando hubo fiestas aquí en el pueblo y había corralejas, yo alcancé a conocer, y había corridas de toro y había disfraces y de todo en Fusa, y yo me acuerdo que decía la gente: caminen, no nos la perdamos. Y por la tarde va a estar la banda de los músicos, no nos perdamos nada, hermano. Pues así son las promesas, no se las pierda, porque eso era para perdición, pero esto es para vida eterna, hermanos. Y mientras nos vamos, las vamos a disfrutar, las vamos a gozar, vamos a ser felices. Claro que tenemos problemas, tenemos dolores, tenemos necesidad, pero eso no nos puede robar el gozo de la salvación, hermanos. Nada nos roba el gozo de la salvación. Los problemas tendrán salida, pero si no tenemos la salvación gozosa, vamos a vivir amargados, resentidos, y vamos a vivir siempre dando tumbos, ciegos. ¿Y cómo podemos guiar a otros si estamos ciegos? No podemos llevar a otros si nos ven todos amargados y todos resentidos. ¿Quién va a ir a la iglesia, hermano? ¿Quién me va a acompañar? Mejor la gente se queda en casa y salimos, hermanos. Finalmente, al buscar el crecimiento espiritual, podemos orar a Dios pidiéndole sabiduría en las áreas que Él desea que crezcamos espiritualmente, porque hay áreas en las que necesitamos crecer más espiritualmente que otras. Por ejemplo, sí, muy bien, hermana. Por ejemplo, hay gente que es educada, hay gente que es respetuosa y todo, pero no tiene paciencia. Espere que no pase el bus, espere que se le pase otro adelante en la cita médica. Espere que no pase que no llegue el médico. No, hermanos, entonces perdió el gozo de la salvación. Entonces hay áreas en las que necesitamos crecer espiritualmente. Podemos pedirle que nos ayude a fortalecer nuestra fe y conocimiento de Él. Y Dios desea crecimiento espiritual en la medida que le pidamos: Señor, si tengo pereza por leer la Biblia o no me gusta, ore, hermanos. Ore. A mí no me gustaba la lectura, hermanos, se los confieso. Y me tocó de rodillas decirle: Señor, regálame la capacidad para leer. Pon en mí el querer como el hacer, que me guste la lectura. Porque no me gustaba, hermanos, se los confieso. No, y duró la Biblia guardada un poco de años. Qué jartera, hermanos. Pero cuando ya entra usted en ese enamoramiento, cuando ya el Señor le pone ese querer como el hacer, eso hay veces, hermano, hasta hoy, 3 de la mañana estudiando Romanos 6, porque me da vueltas ese capítulo, y dele con Romanos. Y uno le pide al Señor y Él lo despierta a la hora que es. Ya no necesita uno ni alarma ni cosa por el estilo, porque le ha pedido al Señor. Y todo lo que usted quiera, pídele al Señor: que yo no maneje este vocabulario así, que no diga estos chistes, que no hable de estas cosas, Señor, que ayúdame con esto, y me propongo y me arrodillo y le pido: no, ayúdame, Padre Santo. Y si uno le pide todas estas cosas, Él está dispuesto, porque podemos tener malos hábitos, malas costumbres, y hay que decirle: Señor, en oración, ayúdame con esto, Señor, que esto no te agrada a ti. Y el Señor está listo a ayudar, hermanos, porque Él escucha a sus hijos. El Señor nos ha provisto todo lo que necesitamos para disfrutar del crecimiento espiritual y ayudar a otros que vienen luchando sin lograrlo. ¿Qué más le reclama uno a Dios, hermanos? ¿Qué le pide uno a Dios? Perdóneme. Si es que lo ha dado todo. Que la yuca y la papa, no, eso sí hay que producir. Y sin embargo uno le pide: Señor, ayúdame en esto que voy a hacer o que voy a aprender. Pero primero lo espiritual, donde ya estamos completos, hermanos. Con la ayuda del Espíritu Santo podremos vencer más y más el pecado, avanzando con firmeza para llegar a parecernos cada vez más a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Este es el propósito de Dios, que nosotros nos parezcamos más a su Hijo. ¿Cómo nos parecemos? Reflejándolo. ¿Cómo lo reflejamos? Cuando a Él lo maltrataron, Él no contestó. Cuando a Él lo insultaron, Él puso la otra mejilla. ¿Lo reflejamos o no? Él adoró a su Padre, Él exaltó a Dios, lo dio a conocer. Él fue el que nos dio a conocer a Dios, Jesucristo. Yo lo imito al Señor Jesucristo, me parezco a Él, porque de pronto me parezco más al otro, con mis actitudes, con mi comportamiento y con mi manera de ser. Eso es lo que Él quiere, que lo reflejemos cada vez más. Y finalmente es mi decisión, hermanos, piénselo bien, es mi decisión obedecer a Dios
y apropiarme de cada una de las preciosísimas promesas de su palabra. Esos asuntos, si yo quiero y si no quiero, seguiré dando tumbos. Amén. Espero haberme explicado. Que el Espíritu Santo sea quien convenza de este tema, hermanos. Oremos. Padre, tu palabra es verdad y nosotros le creemos a esa palabra que hoy ha sido predicada, Señor, o ha sido compartida. Necesitamos muchas áreas para ser fortalecidos, te lo decimos sinceramente, Padre. Ayúdanos. Qué pena cuando no hacemos caso a tu palabra, teniendo tanta provisión, Señor. ¿Cómo te preocupaste por todo? No simplemente nos salvaste, sino que nos has dado la provisión para andar. Porque tenemos un enemigo también potente, no más que tú, pero hay un enemigo poderoso que quiere desestabilizarnos, que quiere mantenernos en el ocio espiritual y que pasen los años y no sucedió nada. Eso no es lo que te agrada a ti, Señor. Ayúdanos a que el tema que vimos hoy nos fortalezca, nos ayude, que nos apropiemos de ese regalo que tú ya nos hiciste aparte de la salvación y que nosotros podamos ser vigorosos como cristianos, que vayamos hacia la madurez espiritual cada día y que podamos llevar a otros que están dudando, que están titubeando en la fe, que por el contrario nosotros los podamos fortalecer, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, le creemos a ella y nos vamos a apropiar de ella. Te pedimos que pongas en nosotros el querer como el hacer, que no desfallezcamos, que los problemas tendrán solución, que las adversidades siempre estarán, pero el crecimiento espiritual es individual de cada uno y no lo podemos desaprovechar precisamente para sabiamente poder manejar cualquier inconveniente que tengamos en el día o en cualquier momento y sobre todo ser luz, testimonio, reflejarte y que otros vean en nosotros esa Biblia abierta que eres tú, Padre Santo, ese evangelio de la salvación y que podamos llevarlos a los pies tuyos. Gracias por tu palabra, por los hermanos que están aquí, por los que pueden estar en otra parte escuchando, apreciando esto. Gracias porque tu palabra nos convenza a todos y que podamos ponerla en práctica, Señor. Oramos al principio por unos temas de la salud. Gracias por responder, Señor. Seguimos orando por nuestros hermanos. Ahí está parte de esto, el afecto fraternal. Ahí está parte de ese amor que tú quieres que tengamos hacia ti, pero también hacia los hermanos en Cristo. Ayúdanos a estar siempre pendientes los unos de los otros, Señor. No importa las falencias que cada uno tenga, las fallas que cada uno pueda tener, todos fallamos. Ayúdanos a no mirar esa parte, sino a mirar hacia adelante y a poderlos llevar siempre fortalecidos como tú nos estás fortaleciendo hoy. Gracias por los hermanos que siempre han estado pendientes, orando en una u en otra parte por este ministerio, que podamos llegar a muchos corazones con tu palabra. Gracias, Señor, por hacerte cargo de las otras peticiones, la salvación de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos, ese sustento diario, esa depresión, esa soledad, esa tristeza. Gracias por hacerte cargo de todo esto, Señor. También oramos por la salvación de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades, que ellos puedan conocer de ti para que desempeñen mejor sus funciones. No va a ser perfecto, pero algo podrá mejorar si tienen temor de ti o por lo menos conocen de ti. Ayúdanos a llevar el evangelio. Dios del cielo, entregamos el resto del tiempo en tu protección y en tu dirección. Gracias por guardarnos del maligno. Gracias por bendecirnos. Somos tu iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Aleluya.